8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37 minutos, avanzamos con más entrevistas. En Punto Noticias de Radio Pichincha nos acompaña en nuestros estudios el ingeniero especialista en urbanismo y planificación territorial Paco Salazar. ¿Cómo está, ingeniero Salazar? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Un gusto conversar con usted. Yo quisiera su evaluación de cómo está la situación de la ciudad capital. Ya es conocido por todos la crisis de inseguridad que se vive en Quito, de desempleo, de pobreza, de desigualdad, de inequidad, etcétera. Y en esas circunstancias, si ya estamos en un ambiente preelectoral con varios precandidatos, al menos una decena de precandidatos que buscan la alcaldía de Quito. ¿Qué ciudad van a recibir eventualmente uno de estos 10 precandidatos que se convierten en la nueva autoridad de Quito? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, qué gusto, gracias por la invitación. Bienvenido, Paco. Buenos días a toda la audiencia. Siempre es bueno podernos hablar un poco de la ciudad. Sí, pues la ciudad yo creo que ha tenido un retroceso importante en su gestión, sobre todo desde las últimas 3 administraciones, que han provocado que ésta no tenga un proyecto claro de cómo convertirse en una herramienta para el ejercicio de los derechos. Esas son las ciudades, una herramienta capaz de permitir que todos podamos trabajar, que todos podamos tener ocio, que todos podamos disfrutar en sí no solo de sus espacios públicos, ¿no?, sino también de la vida en sí, ser productivos y tener una vida saludable a todo lo largo del ciclo de vida de las personas. Lastimosamente, Quito suele tener el problema de convertirse en un espacio de estrategia política donde se piensa que no importa la ciudad cuanto importa el objetivo de más adelante acceder al poder nacional. La alcaldía de Quito, trampolín político para cruzar el parque. Para cruzar el parque como lo pensó Maguad, como lo pensó Rodas, como lo piensa Freile. Como lo pensó Rodas y como Rodas en su momento simplemente se entendió de la ciudad y llegó a decir hasta en un momento de esos: yo no soy ingeniero, no me pregunten cosas sofisticadas, porque a la final sus intenciones eran otras. Y creo que ahí pecamos los quiteños cuando comenzamos a decidir en función no solamente de los votos castigos, sino en pensar en aplicar un resultado que lo creemos nacional cuando tenemos unos problemas locales significativos, ¿sí? Igual a mí me preocupa hoy día que en esa nueva papeleta de candidatos que ya están sonando, todos están sonando como figuras políticas nacionales o exfiguras políticas nacionales que creen que su papel tiene que funcionar dentro de la alcaldía. No sé si vieron ayer, no sé si tú Paco o Licenia vieron ayer, ¿quién es el último precandidato a la alcaldía de Quito? ¿No? ¿Lo viste? No. Fernando Villavicencio. Ya. Organizaciones sociales, no sé quién nomás, le han pedido, por favor, Quito le necesita, señor Villavicencio. Lo voy a pensar, lo dijo. Imagínate. Qué fuerte. Bueno, y quizás ahí nos descuidamos porque no entendemos un poco cuál es el papel que debemos pedir a un gobernante de una ciudad. Es exactamente parecido a lo que sucedió ayer, como que hemos entrado en esta etapa del neoliberalismo, en que lo que hacemos es tratar de arrancarle migajas, ¿no? Y a la ciudad también estamos pensando para arrancarle migajas, y en este punto yo creo que le buscan arrancar migajas de poder, ¿sí? Yo pienso que una organización alrededor de Fernando Villavicencio, que no ha demostrado ningún talento más allá de las fake news, ¿sí? Creo que ese es su gran talento. No sé por qué la ciudad de Quito necesita un genio de las fake news para su gestión. O un denunciólogo, cuando necesitas administrar. Oye, ayer me compartieron una encuesta donde habla del nivel de insatisfacción de quienes viven en Quito. Y esto me dejó loco, porque decía hace un momento nuestro invitado que la ciudad es el espacio donde, digamos, los ciudadanos viven a plenitud y gozan ejercen además los derechos. Que en 2021 el 49.7%, casi la mitad de quienes habitamos en Quito, digan que están insatisfechos de vivir en la capital, en una de las ciudades que se convirtió además en uno de los referentes, no solo del país, ¿no?, sino de la región y probablemente también del mundo, por los temas de conservación del centro histórico, movilidad, cuidado del ambiente, etcétera, que casi el 50% de quienes habitamos en Quito digamos que estamos insatisfechos de vivir aquí. ¿A qué se debe, Paco? Se ve que la ciudad dejó de tener sus grandes proyectos para la ciudadanía. Me parece que los últimos grandes proyectos hicieron hasta el 2014,
donde por ejemplo definimos el metro. El aeropuerto. Sí, el aeropuerto. O sea, y con grandes proyectos grandes proyectos de ciudad antes, ¿no? Desde la misma conformación del distrito metropolitano, que fue un proyecto teórico de la alcaldía de Paz, hasta los planes de desarrollo ya muy fuertes que tiene la ciudad con Moncayo, los arranques para sacar el aeropuerto de la ciudad, moverlo de lado y bueno, y tomar una decisión sobre el metro. Pero desde ahí en adelante, todo lo que tuvimos fue simplemente llenar unos vacíos y no encontrarle un sentido a la ciudad, ¿no? En un breve análisis, yo creo que debemos preocuparnos por haber pensado en tener autoridades de la ciudad que no buscaban a ella transformarla. ¿Y eso en qué ha repercutido? En que hemos tenido una ciudad absolutamente abandonada, una ciudad que ha descuidado absolutamente sus espacios. No solamente es un tema de bacheo y de calles, sino de pensar que la ciudad es un motor de economía, que un alcalde y todo un consejo municipal tienen que provocar que se den relaciones sociales que produzcan economía, trabajo, bienestar, crecimiento de su población. No es un asunto de un administrador que venga a barrer las calles y a bachar los huecos, sino a generar una dinámica propia de las ciudades. Las ciudades en el mundo se preocupan de cómo funcionan sus lógicas de relaciones sociales para ser cada vez más productivas y destinan sus recursos en función de la productividad. La última decisión que tomamos respecto a la ciudad y su productividad sí fue el metro. Es verdad, hoy día se va a anunciar quién es la empresa que hará la gestión del metro. Eso dijo el alcalde. Pero una vez que tengamos un tren funcionando, que es una pieza más del sistema de movilidad, ¿qué vamos a hacer con la ciudad que queda arriba? ¿Cómo vamos a hacer para dejar de tener menos vehículos en las calles? ¿Cómo vamos a hacer para que los locales que dan a las veredas funcionen, vendan más, tengan más trabajo? ¿Y cómo vamos a llenar esas calles de muchísimos ciudadanos para tener seguridad? Mientras más estemos en las calles vamos a tener más seguridad, no mientras más muros pongamos. Entonces, esa gestión, ese trabajo, es una gestión de la política. Es una gestión de tomar decisiones, de hacer ordenanzas, de generar proyectos públicos para activar la ciudad, ¿sí? A mí me preocupa hoy día, leía un tuit del que todavía no sé muy bien qué pensar, pero el alcalde Guarderas anuncia con bombos y platillos que está ya reparando las veredas del Arbolito, donde está retirando los adoquines y está poniendo hormigón, ¿sí? O sea, lo único que yo entiendo de ese mensaje es que ya no quiera adoquines que se levanten para, ni supongo yo, transformarse en piedras, y que sospecha que la solución es poner hormigón. ¿Qué es eso? Una ciudad que ni siquiera está pensando en sus lógicas de funcionamiento. Capaz que se podría pensar, estética. Sí, y capaz que se podría pensar al revés, capaz que se necesita en el Arbolito son unas importantes baterías de baños para los próximos encuentros que tendremos ciudadanos y las miles de cosas que seguirán pasando en el Arbolito, que cada vez es un sitio más emblemático. Entonces, ingeniero Salazar, claro, usted mencionaba hace unos instantes que la ciudad vive un deterioro y es evidente, yo creo que todos lo sentimos, pero el ciudadano tiende a acostumbrarse a ese deterioro, empieza a aceptar y convivir con ese deterioro. ¿En qué se evidencia ese deterioro que vive Quito y cómo los ciudadanos pueden darlo a conocer y decir, no me gusta esto, no estoy siendo atendido en esto, esta calle no vale? ¿Cómo se evidencia ese deterioro para no acostumbrarnos a convivir con ese deterioro? Yo creo que se evidencia con algo que es muy egoísta, y es que nos quedamos encerrados nos quedamos encerrados en las casas, ¿sí? En que preferimos quedarnos en la casa y no salir, que preferimos trabajar remotamente. Pero eso pasa porque el principal problema de la seguridad hoy en día, Paco, es la inseguridad. Sí, pero la inseguridad se va a resolver no solamente con cámaras, ni no solamente con policías. Más allá de que muchos edificios, muchos espacios han puesto sus guardias, se va a resolver en la capacidad que tengamos de tolerarnos entre los diferentes, en la capacidad que tengamos de construir una relación de iguales entre todos los diferentes y que podamos convivir en ese espacio público. Recuperar la confianza. No confías en el vecino. Y Quito era una ciudad de vecindad. Precisamente anoche conversábamos de esto. El tema es que la seguridad es un pacto social de mutua confianza, que se produce no solamente porque es tu amigo directo, sino porque confías en la vecina de la tienda, confías en el señor del local más allá, confías en el señor que está cuidando los vehículos. Y esa relación de confianza entre todos produce un ambiente de confianza en el espacio público. Y es entendiendo que ese espacio público, mientras más lleno esté de gente, mucho más confianza va a tener y va a tener menos problemas de seguridad.
Y hay un punto importante. Yo creo que se construye, por ejemplo, una ciudad que se ha vuelto tan racista, que se ha vuelto tan xenofóbica, precisamente por estos miedos que se resuelven de entendernos con estas comunidades diferentes. El espacio natural de los migrantes, de los extranjeros, es el espacio público, porque son precisamente quienes no tienen casa, son precisamente quienes han llegado a visitarnos. Nosotros, mañana, cuando viajamos, somos los extranjeros en el espacio público, ¿sí? Y esa tolerancia que buscaríamos para nosotros en cualquier espacio que visitemos es la misma que debemos generar con otras personas. Esa relación de confianza va a generar la relación de seguridad y la construcción de la seguridad. Y ahí yo creo que el municipio tiene mucho que decir, no solamente porque pondrá unas cámaras ni destinará unos policías a que estén caminando por las veredas. También tendremos que hablar de la altura de los muros, también tendremos que hablar de que los muros sean ciegos, porque un muro, mientras más alto, garantiza la inseguridad para quienes están adentro, pues será mucho más fácil que su privacidad sea violada sin que nadie la vea, ¿sí? Y también garantiza la inseguridad para los de afuera, a quienes les estás construyendo prácticamente un corredor de asalto. Oye, Paco, hablas del racismo y del clasismo. Eso lo experimentamos ya, digamos, como un abreboca en octubre del 2019. Yo no pensaba que en Quito había esos brotes. Y ahora con mucha más violencia en 2021. Entonces, y fíjate, ahora ya no solo al movimiento indígena, a los hermanos indígenas les tratas de salvajes, sino que además tratas de acomodar el lugar, endosarles la etiqueta de terroristas y hasta de narcotraficantes. Entonces no es raro encontrar grafitis ahora por toda la ciudad que hablan de la CONAIE narcoterrorista o indígenas narcoterroristas, ¿no? Construyendo una imagen realmente negativa de los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Cómo construye ciudad? ¿Qué ciudad se puede proyectar en el futuro si ha perdido incluso esa y trata como a quienes hoy se manifiestan y protestan porque han sido abandonados por un Estado que conversábamos hace un momento con el Corcho Cordero, que hizo del centralismo una mala práctica y que no atendió a las zonas rurales? Y una cosa adicional, a mí me sorprende que Quito, que es una ciudad que en la ruralidad de Quito tiene como una sea racista. Bueno, a ver, yo creo que la ciudad feudal todavía no ha desaparecido. Cuyo gran crecimiento y cuya expansión a la final es un gran negocio, es un negocio desde terratenientes fraccionando sus haciendas, islas urbanizando. Esos terratenientes, no personas particulares, también iglesia, gran rural, desde un espacio de propietarios, siempre lo que necesitamos para que sea socialmente, es el Quito que se atreva a romper esas regiones que han sido eso, por ejemplo, los conocidos quiteños de bien, que cada vez se identifican mejor. Los conocidos quiteños de bien defienden el centro histórico con las uñas, ¿sí? Defienden el centro histórico y sus ladrillos con las uñas. ¿Por qué? Porque les representa como centro de poder, porque les representa como quienes imponen la lógica de la ciudad y cómo ésta debe funcionar. El centro histórico es tan curioso que inclusive administraciones de la ciudad progresistas terminan poniendo en el centro histórico teatreros disfrazados de indígenas para simular sus actividades históricas, barrer las calles y cargar el agua. Jamás lo harías de otra manera. Esa relación, esa visión cultural de superioridad de unas clases sobre otras ha marcado el desarrollo de Quito. Y ha marcado el desarrollo de Quito y la ha convertido en una ciudad muy segregada, una ciudad que tiene barrios muy divididos, que tiene clases populares en sus periferias que no logran relacionarse formalmente más allá del trabajo con unas élites que están bloqueando partes de la ciudad. Yo creo que la integración social es una de las tareas más importantes que tiene la ciudad. En su momento se diseñaron herramientas de integración y de redistribución social. O sea, hoy día si pensamos, por ejemplo, lo que ha sucedido con nuestras periferias, Carapungo, que en su momento se transformó en la parroquia de Calderón. O sea, es un asentamiento de vivienda que se hizo en el plan techo, que lo hicieron los socialcristianos con su plan techo y empleo. Se hizo el asentamiento de Carapungo, se llevó un montón de gente a vivir lejísimos, ¿sí? Y hoy día ahí tú tienes una explosión social que está reventada y que no tiene servicios. La parroquia más grande del Ecuador y que ahora incluso tiene intenciones de convertirse en cantón, como también pasa con los valles, el Valle de Tumbaco y Cumbayá.
de los Chillos, o sea, Quito podría correr el riesgo de quedarse hasta sin aeropuerto, fíjate. ¿Qué opinas, Paco, de esa, digamos, legítima aspiración de estas parroquias de querer convertirse en cantones? Yo creo que eso es un síntoma de los desgobiernos, como la misma autonomía de Nebot, que es decir, nadie está resolviendo el problema nacional, nadie está resolviendo la articulación que deberíamos tener la ciudadanía en términos políticos, pues entonces igual como la seguridad voy a subir mis muros, igual voy a aislarme y voy a encerrarme en este cantón. Creo que ahí desconocemos muchísimas cosas, no solamente de las leyes, sino del funcionamiento en sí. Me pregunto yo, ¿qué hace Calderón aislándose completamente de su gran motor económico que a la final es del distrito metropolitano? Cuando uno estudia Calderón, lo que uno encuentra es que es prácticamente un cantón, que es prácticamente una parroquia dormitorio, ¿sí? Que tiene una cantidad de vehículos, ¿sí? Para trasladarse a trabajar hacia Quito. Entonces, pues me pregunto yo, si es que Calderón depende de la gran ciudad central, o sea, ¿dónde está el negocio de aislarse? ¿Sí? ¿De qué va a vivir? ¿De unos peajes? ¿De qué va a vivir? ¿De qué industrias? ¿De qué lógicas productivas? O sea, también entendamos... Dejas de ser capital, además. ¿Sí? Y otra cosa, Calderón tiene una condición geográfica compleja porque en realidad es un gran desierto, ¿sí? En realidad es un desierto, tiene una condición geográfica complicada porque es lleno de arena de lo que fue la erupción en su momento del Purulagua, ¿sí? No es que tiene tierras agrícolas, y las pocas tierras agrícolas que le quedan están siendo urbanizadas. Entonces, ¿qué tienes? Una gran plataforma de hormigón que no tiene capacidades productivas, que no tiene capacidades de subsistencia. Va a ser una ciudad industrial. Sí. Por ejemplo. Hay mucha industria por ahí, ¿no? ¿Qué esperarían? Si te pones a pensar, ¿qué estarían esperando? Que si es que me cantonizo, entonces ya tengo mi pedacito de renglón en el presupuesto nacional, y como ya tengo tantos habitantes, ya recibo unos recursos. Cuando en realidad las ciudades no necesariamente deben funcionar solamente desde los recursos nacionales y de la proporción que la Constitución te da, sino también de su propia gestión. De la autogestión. De la propia gestión, de cobrar impuestos, de administrar su suelo, porque ahí están los recursos, ¿sí? Y de generar un proceso de tasas, un proceso económico. Entonces, mañana, quien administra la ciudad debe ser capaz Ingeniero Salazar, ¿cuáles deberían ser las principales preocupaciones de los precandidatos a la alcaldía de Quito? ¿De qué deberían ellos estar debatiendo? ¿Qué deberían ellos estar proponiéndole al ciudadano? Para que sea su propuesta convincente en base a la realidad que ustedes acaban de describir de la ciudad. Bueno, yo creo que los candidatos tenemos que oír respuestas frente a la economía, frente al trabajo, frente a la solución importante del trabajo. Ayer la EMACEO anunció 500 puestos de trabajo posiblemente para barrenderos de calle, y hubo una congestión gigantesca de más de 3,000 personas en lo occidental. O sea, esos problemas hay que resolver, no necesariamente porque el municipio abre plazas de empleo, sino porque genera dinámicos para la producción de empleo. Creo que es importantísimo una agenda de convivencia y de relaciones sociales. Eso pasa por muchísimos campos, pero tenemos que empezar a tolerarnos entre los diferentes. Eso requiere muchísimo trabajo, sobre todo trabajo relacionado a la cultura. No entendemos muy bien cómo manejar nuestros servicios públicos. Creo que ahí también tenemos una agenda importante. Estamos a puertas de inaugurar un metro que no es solamente para transportarnos, es para transformar nuestra lógica de funcionamiento y nuestra lógica de servicios. Pues ahí también yo creo que hay una agenda significativa en torno a los servicios públicos. Y por último, un tema muy importante ahora, que yo creo que es pensar las relaciones urbanos-rurales, ¿sí? La ciudad de Quito no es consciente de su relación con la ruralidad, ¿sí? O sea, nos pasamos en el paro nacional negando nuestra relación con lo rural y con quienes construyen esa ruralidad. Y debemos quienes alimentan la ciudad. Sí, y debemos de entender que a través de los alimentos, los grandes mercados que nos distribuyen todos los alimentos, son un proceso de una relación urbano-rural que debemos pensarla notablemente y con muchísimo trabajo. Nosotros debemos generar un acceso a esos mercados rurales, debemos garantizar unas lógicas de relación urbano-rural para precisamente, no solamente proteger las tierras agrícolas, sino también para recuperar nuestra economía y posiblemente hasta reducir nuestros costos de alimentación. Pero si es que pensamos que son el enemigo, si pensamos que son
los que no tienen que venir, si pensamos que ni siquiera tienen que estar aquí, ¿sí? No solo pregunto qué vamos a comer, sino de qué vamos a vivir en el futuro. Paco, has hablado en varias ocasiones en esta muy interesante entrevista sobre Quito, del metro. Le tienes fe al metro. Yo desde el inicio nunca le tuve fe al metro y ahora menos. Y te voy a decir por qué. Y claro, tú que eres el conocedor, el estudioso de la ciudad, me va a dar la explicación y espero quiero tratar de entenderlo. Un metro va a funcionar siempre y cuando tenga a quien mover. Se habla de un universo de al menos 400,000 usuarios día. Y yo me pregunto, ¿el trayecto por el cual circula el metro hoy tiene vida las 24 horas del día o es un espacio público que a las 16, 17 horas baja la Lanford y se marcha? Porque pasa con Quito, que es una ciudad que está deshabitada. A ver, yo creo que aciertas en el análisis. Hay que pensar el metro como una pieza más de todo un sistema de movilidad, ¿sí? Y a mí siempre me ha preocupado mucho más la plataforma superior del metro, que es a la que tú te refieres, que es verdad que a las 4:30 baja unas Lanford que además están muy bien grafiteadas. Exacto. Entonces te convierte esta ciudad en ciudad gótica. O sea, creo que hay muchas acciones más allá del metro. El metro es un proyecto que tenía unos conceptos y tenía unas ideas urbanísticas en su momento que han quedado en el abandono, y hoy simplemente lo que estamos haciendo es recibiendo un tren y estamos viendo quién maneja el tren, ¿sí? Pero ahí no está el problema. Un tren que además es un muy buen negocio, ¿no? Sí. El problema está en que tenemos que reorganizar las rutas, que tenemos que reorganizar las frecuencias, pero sobre todo que tenemos que generar las ordenanzas y el funcionamiento de todo un sistema de transporte para volcarnos de esa ciudad que está abandonada. Y esa ciudad que está abandonada es donde tenemos todo el agua potable del mundo, donde tenemos toda la electricidad del mundo, donde tenemos todo el sistema de transporte del mundo, pero no tenemos las personas, y a las personas que están desesperadas por tener una solución de vivienda, cada vez están yéndose a vivir más lejos y solucionando su problema, esforzándose en tener un aveo para poder congestionar una de las calles. Cuando la solución estaría a la vuelta. La solución está a la vuelta de la esquina y en realidad se consigue si es que tú democratizas la ciudad. ¿Cómo se democratiza la ciudad? Ahí viene el problema complejo, porque el problema complejo es económico. Es económico, pero está reflejado en unos propietarios de un suelo que está ahí abandonado y que está simplemente esperando su tiempo para ser cosechado como si fuese para cosechar su resultado de plusvalía. Pues esos suelos que hoy día están desocupados deberían tener una importante acción pública para generar vivienda accesible, para generar trabajo, para generar economía, conectada a un sistema de transporte importante. Que la ciudad de Quito le está poniendo $2,000 millones a su sistema de transporte, ¿sí? Pero es importante que esos $2,000 millones le sirvan económicamente a todos los que vivimos aquí. ¿Cómo? Porque nos tienen que dar trabajo, nos tienen que dar facilidad de vida, nos tienen que dar tiempo de ocio y nos tienen que reducir los costos. Conceptualmente, cuando una persona se va a vivir en Carapungo, ¿sí? Posiblemente consigue un terreno muy barato, pero va a pagar en transporte por los 50 años de su vida tal cantidad de dinero que si lo pensaba, capaz le convenía comprarse el terreno en el Parque La Carolina. Y el tiempo. Sí, porque hubiese recuperado tiempo de vida, tiempo de ocio, calidad de vida, y no hubiese gastado en combustibles fósiles o en combustible o en energía eléctrica, ¿sí? Cualquiera que ésta sea su vida, ¿sí? Entonces creo que ese es un tema, una importantísima reflexión, sobre todo para transformar la ciudad que debemos transformar. Si un candidato mañana no es capaz de proponer cómo vamos a recuperar y repoblar la plataforma central de Quito, cómo vamos a dejar de expandirnos para que esos $2,000 millones nos resulten rentables en términos económicos para cada uno de nosotros, para cada una de las economías domésticas, no tenemos un buen candidato. Muy bien, ahí están las reflexiones. Creo que nos quedó corto el tiempo. Debemos sí o sí invitarte muchas más veces para seguir hablando sobre Quito, que es un tema que a nosotros particularmente nos apasiona, pero además nos preocupa y mucho, Paco, por lo que ha venido pasando en Quito, por lo que está pasando ahora mismo en la ciudad y por lo que va a suceder en el 2023, que nos convoca nuevamente a los ecuatorianos en general a elegir autoridades seccionales y donde probablemente esté en juego nada más y nada menos que el sostenimiento de una ciudad que es la capital de la República, así que te comprometemos para que nos sigas acompañando. Bueno, ustedes ordenan cuando quieran, además tiene que ser presencial. Así es. Es importante que sea presencial porque eso recupera a la gente de la calle. Se nos acabó el tiempo, Licenia.
Así es. Le agradecemos a Paco Salazar, ingeniero especialista en urbanismo y planificación territorial, que nos ha acompañado, y nos despedimos, Alexis, deseándoles como siempre una excelente jornada. Ya vienen a continuación las Guarmis del Bar.